La solución para un pozo único encontrada en el ejemplo anterior no es necesariamente buena. El pozo está lejos de la pluma, el gradiente es bajo, lo que significa que debe bombearse una gran cantidad de agua limpia antes de que la pluma del contaminante llegue a él. Esto puede suponer años de bombeo e incrementar considerablemente el costo total de rehabilitación del acuífero. Una mejor solución implica más pozos de extracción colocados más próximos a la cabeza de la pluma. Estos van a estar óptimamente distribuidos y bombeando una tasa de volumen de agua constante y alineados a lo largo del eje Y. La distancia de separación entre los pozos se ha calculado que va a ser igual a Q sobre de pi b v, que sería en este caso sería para la separación de dos pozos. Entonces vamos a tener dos pozos. La separación de esta separación entre los dos pozos va a ser igual a el flujo, que sería el flujo volumétrico o la tasa de extracción de la bomba dividida sobre de pi, el espesor del acuífero y la velocidad de Darcy. Esto sería para dos pozos. ¿Sí? Estos dos pozos deben de estar alineados al eje y debe de haber una separación igual a esta. Para tres pozos la separación va a ser diferente. Tres pozos vamos a tener una separación de raíz cúbica de 2 multiplicada por el flujo volumétrico o la cantidad que va a estar extrayendo la bomba sobre de pi, el espesor del acuífero, multiplicado por la velocidad de Darcy. Entonces es mejor tener esta cantidad, ya que vamos a estar extrayendo una mayor cantidad de agua, ¿sí? A comparación con el sistema de extracción que teníamos con un solo pozo, pues era una tasa que era una cantidad de agua que iba a necesitar una bomba muy potente para poder sacar esa gran cantidad de agua. Y como les decía, esto se supone que va a extraer una gran cantidad de agua limpia antes de que la pluma llegue hasta el pozo donde va a haber la extracción, donde vamos a tener la extracción. En este caso, como van a estar distribuidos, van a sacar una menor cantidad, pero esto incrementando la cantidad de pozos distribuidos en la cabeza de la pluma. Entonces, bueno, la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular la distancia de los pozos hacia la pluma, una ecuación general, en este caso va a ser la siguiente. Nosotros habíamos utilizado una fórmula para calcular la distancia del pozo hacia la pluma, en este caso para n número de pozos, n número de pozos, tendremos que la fórmula va a ser Q sobre D2, el espesor del acuífero, multiplicado por la velocidad, multiplicado por n sobre dn, va a ser la cantidad de pozos, sobre 1 sobre d pi, sumatoria de i igual a 1 hasta n, de 1 hasta n, multiplicado por el ángulo y en este caso de cada uno de los pozos. Entonces nosotros al final de cuentas vamos a tener esta fórmula para n número de pozos. Vamos a ver un ejemplo con esto.
Dice zona de captura con dos pozos. Consideremos la pluma descrita en el ejemplo anterior, es decir, un rectángulo de 80 metros en un acuífero cautivo cuyo espesor es de 20 metros y la velocidad de Darcy es de 2 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. Entonces, el inciso A nos dice, si dos pozos óptimamente emplazados se alinean a lo largo del borde del ataque de la pluma, ¿qué tasa de bombeo mínima aseguraría la captura completa de la pluma? ¿Qué distancia separaría los pozos? Y como inciso B tenemos, si la pluma mide 1000 metros de largo y la porosidad del acuífero es de 0.3, ¿cuánto tiempo tardará en bombear una cantidad de agua igual al volumen contenido en la pluma? Advertir que llevará muchísimo más tiempo bombear la pluma entera de lo que se sugiere esta estimación, puesto que habrá agua no contaminada junto con la pluma y estamos ignorando el efecto de retardo. El efecto de retardo en el total del bombeo necesario para limpiar el acuífero será considerado más tarde. Ok, entonces en este caso vamos a resolver primero el inciso A, que nos dice que el inciso A va a ser la anchura de la pluma es de 80 centímetros. B, bueno, la anchura de la pluma es de 80 centímetros. Ajá. Y esa anchura de la pluma va a ser esta distancia, Q sobre dB sobre de la velocidad de Darcy. Entonces nosotros tenemos, en este caso, tenemos B, tenemos el espesor del acuífero y tenemos la velocidad de Darcy y tenemos todo lo que vale todo este término. Podemos despejar Q, que sería lo que nos pide al principio, la tasa de bombeo mínima que aseguraría la captura completa de la pluma. Entonces lo que tenemos que hacer es que esto, voy a copiar este dibujo, dado que son dos pozos, lo voy a poner acá. Ok, entonces ya puse aquí. Entonces tengo esta distancia. Esta distancia que van a ser 80 metros. 80 metros. Ajá. Entonces Q es Q sobre dB sobre de la velocidad de Darcy va a ser igual a 80 metros. Entonces 80 metros. Entonces, bueno, si ya voy a despejar de una vez la tasa de bombeo, Q va a ser igual a 80 metros que multiplican a B y que multiplican a la velocidad de Darcy. Y con eso voy a tener la tasa de cada uno de los pozos, la tasa de bombeo de cada uno de los pozos. Y después con eso mismo puedo calcular la separación de los pozos. Entonces Q va a ser igual a 80 metros multiplicado por B, que va a ser el espesor del acuífero. El espesor del acuífero son 20 metros y la velocidad de Darcy es de 2 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuánto sería esto? ¿Cuál sería esta cantidad que vamos a tener que estar extrayendo? Entonces tendríamos que serían 80 metros que multiplican a 20 y que multiplican a 2 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Entonces tendríamos un valor de 0.00320. Entonces la tasa va a ser igual a Q, va a ser igual a 0.00320, que serían metros cúbicos sobre de segundo. Pues esto, si lo multiplicamos por 1000, ya más o menos vamos a tener una idea de cuánto serían por litro.
¿sí? Entonces serían 3.2 litros por segundo. Entonces es bastante, aún así es bastante, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que nos salió. Esta sería la tasa de extracción de cada uno de los pozos. Es lo que tenemos que sacar es de cada uno de los pozos para que podamos extraer la pluma completa. Entonces esto es de cada pozo. Uh-huh. Ok, y entonces una vez que ya calculamos Q, podríamos calcular la separación entre los dos pozos. Entonces el espaciado óptimo va a ser igual a Q sobre de pi que multiplica a B sobre de la velocidad de Darcy. Entonces ya sabemos que esto es igual a 0.0032 metros cúbicos por segundo. Sabemos que esto va dividido entre de pi, sabemos que estos son 20 metros y sabemos que en este caso la velocidad de Darcy son 2 por 10 a la menos 6 metros. Entonces metros y metros se van y aquí nada más nos quedarían metros. Y esto es sobre segundo porque es velocidad de Darcy. Y nada más nos quedaría el espaciado óptimo en metros. Entonces serían esto que nos salió de acá arriba dividido entre de pi, apenas fue el día de pi, multiplicado por 20 por 2 por 10 a la menos 6. Ok, ahí está. Entonces serían 25.46. 25.46. Ajá. Entonces serían 25.46 metros. Entonces el espaciado óptimo que vamos a tener aquí va a ser de 25.46 metros. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto. Ya tenemos cuál sería esta distancia de separación. Serían 25.46 metros. Y ya calculamos cuánto vale Q. Q de cada uno va a ser igual a 0.0032 metros cúbicos por segundo. Entonces ahí ya tenemos todo. Ajá, ok. Bueno, ¿qué más nos pide? El problema nos pide si la pluma mide 1000 metros de largo y la porosidad del acuífero es de 0.3, ¿cuánto tiempo tardará en bombear una cantidad igual al el volumen contenido en la pluma? Entonces, para poder resolver el inciso B, sabemos que la pluma va a medir 80 metros de ancho y 100 metros de largo. Esto es visto desde arriba, ¿no? Entonces, lo que no vemos es el espesor del acuífero, que serían 20 metros. Entonces, de hecho, esto sería un rectángulo y para abajo tendría 20 metros. Entonces, nosotros con eso podemos calcular el volumen, ¿sí? Pero ese sería el volumen del acuífero, pero también nos están diciendo que tiene una porosidad de 0.3. Entonces no todo lo que mide la pluma va a medir, va a ser agua, ¿sí? Sino que una parte es sólido, que sería la tierra. Entonces el 30%, prácticamente esto que nos está diciendo que es 0.3, la porosidad del acuífero, el 30% va a ser agua y el 70% va a ser el 70% va a ser sólido. Entonces necesitamos saber cuánta agua hay ahí, ¿sí? Entonces, para saber el volumen de agua, nosotros tenemos que multiplicar el volumen de agua. Va a ser igual a el largo
que serían los 1000 metros, por el ancho, por el espesor, que es B. Y todo esto sería el volumen, pero esto se va a multiplicar por la porosidad, porque no todo es, o sea, lo que nosotros queremos aquí es el volumen de agua. Ajá, volumen de agua contaminada en el acuífero, en la pluma, perdón. Entonces, en este caso, pues necesitamos multiplicarlo por la porosidad para restarle los sólidos. Entonces, bueno, ya una vez que expliqué eso, entonces el volumen va a ser igual a la longitud, que serían 1000 metros, el espesor, que van a ser 80 metros, el espesor del acuífero, o el ancho del acuífero, el espesor del acuífero van a ser 20 metros y la porosidad serían de 0.3. Acuérdense que la porosidad aparentemente va a ser adimensional, serían metros cúbicos sobre de metros cúbicos. Entonces vamos a ver cuál sería el volumen primero, para el volumen que debemos de extraer. Y ya tenemos la tasa, entonces con ese volumen y con esa tasa podemos calcular el tiempo. Entonces esto sería igual a 1000 que multiplica a 80 por 20 por 0.3. Entonces tendríamos un total de 480.000 metros cúbicos. Es lo que tenemos ahí, 480.000 metros cúbicos de agua. 480.000 metros cúbicos que van a ser de agua contaminada. Entonces nosotros sabemos que Q va a ser de cada una de las de cada uno de los pozos, o sea, la cantidad de agua que voy a extraer en cada uno de los pozos, y me había salido que era 0.00320. Ajá. Pero esto, como son dos pozos, entonces la tasa total que vamos a tener, estos son metros cúbicos sobre segundo, entonces van a ser 0.00664 metros cúbicos por segundo. Esto es en lo que en realidad se está extrayendo de los dos pozos. Y Q también sabemos que va a ser igual a un volumen por unidad de tiempo. Entonces yo lo que quiero es que voy a dividir este volumen sobre mi tasa de extracción. Entonces en este caso el tiempo va a ser igual a volumen sobre dQ, que en este caso sería, el volumen sería de 48.000 metros cúbicos, 480.000 dividido entre de 0.0064 metros cúbicos por segundo, y esto nos va a dar en segundos. Ok. Bueno, vamos a ver esto. Entonces, ¿cuánto sería? Serían 48, 0, pues aquí lo tengo. Lo voy a utilizar nada más de acá. Es esto entre de 0.032. 0032. Entonces es igual a 1.5 por 10 a la menos a la 8. Entonces tendría 1.5 por 10 a la 8. Entonces, pero estos serían segundos, pero yo no lo quiero en segundos, son muchos segundos, entonces quiero dar una idea de cuánto sería. Entonces, en este caso vamos a ver que estos serían igual a 360 segundos es igual a una hora. Y ya sabemos que 24 horas es igual a un día. Y son muchos segundos todavía, entonces lo voy a hacer que serían 365 días es igual a un año. Entonces sería esto que me salió, dividirlo entre de 3600, entre de 24 y entre de 365. Entonces esto que me salió, ok, lo voy a dividir entre de 3600 por 24 por 365 para obtenerlo en años.
Ok, aquí hubo un error nada más porque no consideré los dos pozos. Entonces, en esto les había dicho que era dividido entre de punto 64 y yo lo había dividido entre de punto 32. Entonces aquí nada más lo multiplico por 2. Ok, y este sería el nuevo valor. Entonces, en realidad nosotros tendríamos, voy a dejarlo junto. A ver. Ok, entonces este valor está mal. ¿Por qué? Porque era dividido entre de 0.0064. Entonces nosotros tendríamos que el valor sería 7.5 por 10 a la 7. Por 10 a la 7 segundos. Y ahora sí, a esto dividido entre de todo. Entre de 3600 por 24 por 365. Ajá. Ahora sí, tendría yo que serían 2. El tiempo serían 2.38 años. Ajá. Entonces, en total para limpiar todo este acuífero contaminado tardaría yo 2.38 años. Es mucho más con el otro, con un solo pozo si es que hacen las cuentas. Entonces aquí dice advertir que llevaría muchísimo más tiempo en bombear la pluma entera de lo que sugiere esta estimación, puesto que habrá agua no contaminada extraída junto con la pluma y estamos ignorando el retardo. El efecto de retardo en el total del bombeo necesario para limpiar el acuífero será considerado más tarde. Entonces, de hecho, no serán 2.38 años, sino será un poco más. ¿Sí? Y bueno, con eso terminaríamos esta parte.